Pues vamos a empezar el ciclo porque vamos a agarrar varios cafés donde vamos a empezar a ver temas ya de cierres anuales, de cierres de ejercicios, de ejemplos de llenados de declaraciones y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí creo yo hasta marzo, pues vamos a estar viendo temas de declaraciones anuales, temas específicos. Y esto que vamos a ver ahorita es un pequeño resumen de todo lo que tenemos que poner en orden para, como les dije, para un correcto cierre fiscal, ¿no? Entonces vamos a iniciar. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver puntos importantes como es la información contable. Acuérdense muchachos, siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos comentado, nuestra materia prima para trabajar es la información contable. Si nosotros tenemos una información contable deficiente, les aseguro que nuestro cierre fiscal o nuestras declaraciones anuales o nuestros pagos provisionales van a estar deficientes también. Entonces, cosa muy importante es la información contable, ¿no? Vamos a ver también pagos provisionales, depreciaciones, pérdidas fiscales, fluctuaciones cambiarias, ajuste anual por inflación, dividendos, CUFIN, deducciones personales y nuestra clásica conclusión, ¿no? Sé que pueden ser muchos puntos, pero recuerden que vamos a irlos viendo de manera muy general y conforme vayamos avanzando ya para llegar a las declaraciones anuales, pues ya vamos a poner especial énfasis a cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, como ya decíamos en cafecitos pasados, se estuvieron abordando temas acerca del cierre fiscal e incluso se han expuesto temas individuales importantes de puntos que no deben faltar en nuestra declaración anual para el ejercicio 2017, ¿no? Pero en esta ocasión, lo que vamos a hacer es, lo que ya les he venido comentando, un extracto de lo más importante y un resumen de lo que no puede quedar fuera de nuestra observancia para la presentación acertada de las cifras correctas para el cierre del ejercicio, ¿no? Y vamos a iniciar precisamente con un tema al que le quiero dar mucho énfasis, que es la información financiera que emana de la contabilidad. Como les decía ahorita, hace un momento les decía, nuestra materia prima es la información financiera. Por eso es que en muchas ocasiones hemos dicho lo fundamental de una contabilidad es el tema financiero, no es el tema fiscal, es el tema financiero. De nuestra contabilidad financiera, de ahí tiene que emanar toda la información con la que vamos a trabajar el aspecto fiscal. Lamentablemente, en muchas de las empresas encontramos que la contabilidad está más enfocada al tema fiscal que al tema financiero. Eso es algo que tenemos que darle vuelta a nuestro chip, ¿no? O sea, realmente nuestra prioridad, nuestro objetivo primario como contadores públicos se llama información financiera, ¿no? Esa información financiera se manifiesta fundamentalmente en los estados financieros. Es una información cuantitativa expresada en unidades monetarias y es descriptiva, ¿no? Lo primero, esos estados financieros, ¿qué nos deben mostrar? La posición financiera y el desempeño de una entidad. Su objetivo principal es ser útil al usuario general en la toma de decisiones económicas. Fíjense bien, si yo no tengo información financiera real, concreta, verdadera, ¿qué tipo de decisiones puedo tomar? O sea, seguramente mis decisiones no van a ser acertadas, ¿no? Otra de las cosas que muchas veces vemos es que cuando llegamos a una empresa y decimos, oye, a ver, pásame la relación de los proveedores a los que les debes. Y en lugar de agarrar e imprimirnos un auxiliar de proveedores, nos sacan una hoja de Excel, donde acá en la hoja de Excel es donde tengo lo correcto que le debo a los proveedores, cuando lo que debe de ser es sacarlo precisamente de mi contabilidad, ¿verdad? Esos estados financieros nos proporcionan elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivos, entre otros muchos aspectos, ¿verdad? Recordemos que las cifras que tengamos al cierre del ejercicio deberá provenir de los registros contables existentes, considerando los registros finales necesarios.
En este registro contable, les vuelvo a repetir porque es muy importante, estos estados financieros es nuestra materia prima para poder hacer un cierre fiscal correcto, ¿sí? Nunca se nos debe de olvidar que cada vez que se contabiliza un mes de un cliente, nuestro trabajo no termina en la contabilización. Nuestro trabajo termina una vez que ya contabilicé. Tengo que irme a analizar los estados financieros, tengo que irme a analizarlos uno por uno. Muchas veces, por errores, por prisas, por lo que ustedes quieran, tengo un pago a un proveedor, pero no sé qué es lo que le estoy pagando, no tengo claro todavía, entonces lo mando. Cargo anticipo proveedores con abono a bancos. Y resulta que era un pago de una factura que anteriormente ya me la habías pedido y la tenemos ya provisionada en proveedores. Lo que debió haber sido es cargo a proveedores con abono a bancos. Sin embargo, por rapidez o por lo que ustedes quieran, lo manejamos de esa manera. Si posteriormente a eso yo no agarro mi analítica, mis estados financieros y me pongo a hacer cruces de ver qué tan veraces son las cifras que me están quedando. Muchas veces tenemos saldos en rojos porque le aboné a un cliente cuando era otro cliente, etcétera, etcétera, pero todo eso se tiene que ver posteriormente, pues posteriormente de la contabilización. Por eso es que nuestro trabajo no termina al terminar de contabilizar todas las pólizas, sino tiene que haber un trabajo de revisión posterior de las cifras que me dan los estados financieros, ¿no? Yo entiendo que ahora, la verdad, todavía no le entiendo a eso de que yo me quedé en la antigüita de cargos y abonos, ahora que hay que asociar el XML con no sé qué y que así sale la contabilidad, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, una vez que tengo mis registros contables, tengo que irme a hacer los análisis a los estados financieros, que es cosa muy importante. Y precisamente en ese análisis de los estados financieros, aquí hay un pequeño resumen de las cosas que no podemos dejar de realizar. Y no es cada vez que me acuerdo, no, es cada vez que se hace un cierre de mes, tengo que estar analizando estos puntos. Y les digo, puede ser que haya muchos más, pero aquí estamos poniendo los que no puedo dejar de revisar, ¿no? Primero, conciliaciones bancarias. Hay que elaborar y depurar correctamente las conciliaciones bancarias, identificar los cheques en tránsitos por pagos a personas físicas, en general, dejar bancos correctamente. Yo créanme lo que yo he visto conciliaciones bancarias, que de entrada son como 18 hojas de conciliaciones bancarias, ¿no? Y que dentro de esas conciliaciones bancarias tengo cheques no correspondidos por el banco de 2 años, de 3 años para atrás. Cuando sabemos que un cheque que cumple un año desde su fecha de expedición, ¿sí? Ese cheque ya no se puede cobrar en el banco. Ese cheque forzosamente lo tendríamos que cancelar y expedir uno más. Pues. No es correcto ni normal que a alguien al que le haga un pago dure más de, ¿qué les gusta? ¿Una semana, 10 días con el cheque en tránsito? ¿Sí? No puede ser posible que dure 1 año, 2 años con un cheque en tránsito. Pues si un cheque que ya tiene cierto tiempo no se ha cobrado, algo pasó y hay que investigar precisamente qué fue lo que pasó. Y de eso se trata las conciliaciones bancarias. Las conciliaciones bancarias no terminan nada más en hacer que mi saldo contable sea igual a mi saldo bancario. No, hay que analizar qué es las diferencias de cada una de ellas para irlas depurando, lo que le llamamos, ¿no? Clientes, que es otra cuestión importante de clientes, es tener el arqueo de la documentación que determinó la cuenta por cobrar, contar con saldos reales, no duplicar operaciones, que el saldo que le debí de haber abonado al cliente 18 realmente se lo puse al cliente 18. Muchas veces nos equivocamos y le pusimos al cliente 81, por ejemplo, volteé los números, ¿no? Entonces es importante también que tengamos un arqueo de los saldos de clientes. Igual puede ser con los proveedores, con los acreedores, ¿verdad? Con los deudores, todas las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar.
se tienen que arquear, pues que sea realmente tener un control de ellos. Inventarios. También es importante contar con un sistema de inventario correcto, tener un inventario que entre lo físico y lo contable, pues que sea lo mismo, ¿verdad? Acuérdense que hay métodos de evaluación de los inventarios, al margen del método de evaluación que estén implementando, pero tiene que haber una correspondencia entre lo físico y lo que tengo en contabilidad, ¿no? Los impuestos por pagar, muchachos, esto es una de las cosas que más vemos en las empresas. Se termina un mes y posteriormente a que se terminó el mes, hacemos el cálculo del impuesto de ese mes, pero no lo provisionamos en el mes correspondiente. Que no se nos olvide que una vez que determiné el impuesto, tengo que ir a hacer los registros contables en el mes que corresponda de los impuestos que tengo por pagar. No puedo yo tener un IVA acreditable, un IVA por pagar dentro del mismo mes. Lo que debería de tener es, si es un IVA acreditable, el saldo que me quedó es porque no tengo IVA por pagar, porque tengo un saldo a favor. Si tengo un IVA acreditable, debe de ser 0, un IVA por pagar 0, y el impuesto, en su caso, se refleja en una cuenta que se llama impuestos por pagar, pues el impuesto, el IVA que tengo que pagar. Si tengo pagos provisionales también, pues tengo que tener el ISR anticipado con los impuestos por pagar también, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero que no se nos olvide la provisión de los impuestos por pagar cada mes. Proveedores, como les decía, pues esto también es algo que tenemos que tener conciliado con un verdadero arqueo de los saldos. Y también algo que ahora es, voy a decir, novedoso, es aquí en la oficina tenemos un sistema, ustedes deben de saber que tenemos un sistema contable de Diyosoft, de la empresa de Eduardo Trasviña, que es el que nos apoya con todo lo que es sistemas. Pero dentro de eso también tenemos un programita, ¿sí?, donde nos permite bajar todos los XML que tiene el SAT y todos los XML que tenemos contabilizados y hacer un cruce y una conciliación para saber exactamente qué XML tiene el SAT que yo no tengo en mi contabilidad. ¿Qué XML tengo contabilizados que no tiene el SAT? Entonces, bajo ese cruce nos vamos a encontrar, pero muchas sorpresas verdaderamente al respecto, ¿eh? Entonces, ese cruce, si no lo tienen, les recomiendo que lo vayan buscando la manera en que podamos hacer los cruces. Fíjense bien, no es un cruce físico, es un cruce de sistemas, pues es un cruce donde bajamos todos los XML del SAT y los comparamos con los XML que están contabilizados. No tengo que irme factura por factura, no. Lo hacemos por sistema, pues. Y entonces ya nos da esas diferencias que son muy importantes. Otra de las cosas importantes que tenemos que cuidar en materia de la información contable es revelar todas las operaciones con partes relacionadas. Acuérdense que debemos de tener todo el soporte jurídico, documental y contable de las partes relacionadas. Otro punto importante, las operaciones en moneda extranjera. Acuérdense que si tenemos operaciones en moneda extranjera, tiene su tratamiento específico de la forma en cómo se deben de contabilizar, a qué tipo de cambio, con qué fechas, ¿sí? Entonces, que no se nos olvide todos esos puntos también. Ya más concretos, que no se nos olvide revisar también la utilidad contable contra la utilidad fiscal, que acuérdense que son totalmente diferentes. El costo de lo vendido respecto al costo de lo vendido contable respecto al costo de lo vendido fiscal. Puede que sea, es más, debería de ser diferente el costo de lo vendido contable al costo de lo vendido fiscal. En el costo de lo vendido contable me importa un comino si es deducible o no es deducible, pero es parte de mi costo. En el costo de lo vendido fiscal, pues ahí sí tengo que hacer las consideraciones de si es deducible o no es deducible, ¿verdad? Hay que revisar también los ingresos contables contra los ingresos acumulables, los ingresos contables contra los ingresos fiscales, ¿no? Cuando tenemos ventas de activos fijos, acuérdense que el ingreso no es la venta,
el ingreso contable o el ingreso fiscal es la utilidad contable o la utilidad fiscal en venta de activo fijo, o puede ser pérdida también, ¿verdad? Hay que revisar los ingresos para ISR contra los ingresos para IVA, que en personas físicas o en empresas que acumulan al flujo, pues pudiéramos decir que los ingresos para ISR y los ingresos para IVA son los mismos. Pero las empresas del régimen general, que son al devengado, pues ahí no necesariamente son iguales, ¿verdad? Hay que determinar, y con mucho cuidado, la utilidad o la pérdida cambiaria que llegáramos a tener precisamente por las operaciones en moneda extranjera. Los sueldos y salarios, la contabilidad contra las nóminas emitidas, contra el IMSS. Ya ven que ahorita nos están llegando exhortos o cartas de invitación de la autoridad, porque a la autoridad no le coincide lo que timbramos de nóminas con lo que enteramos, por ejemplo, de retenciones de ISR por sueldos y salarios, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay que hacer conciliaciones de las ventas contra las facturaciones, que es parte de lo que les decía ahorita de los XML que se bajan. Tener cuidado también con lo que es depreciaciones contables contra las depreciaciones fiscales. Todos estos puntos son puntos cualitativos que debemos de tener en cuenta para poder aspirar a tener un cierre fiscal ordenado, ¿no? Acuérdense los expedientes fiscales, la DIOR, los pagos provisionales, los papeles de trabajo, los avisos de compensación, de devolución, los requerimientos de las autoridades fiscales que los debemos de tener ahí bien identificados, que no nos quede ningún requerimiento sin contestar. Todos los comprobantes de contribuciones locales y estatales, las liquidaciones de seguridad social, todos los avisos que presentamos al SAT, todo eso tiene que estar en un expediente fiscal. El expediente legal, que también, lamentablemente, muchas de las empresas el expediente legal lo ven como, más bien no lo ven, como si no existiera, ¿no? Todo lo que son actas, poderes, modificaciones de actas que se hubieran realizado en la sociedad, los libros de acciones, la reserva legal, los contratos por operaciones realizadas durante el ejercicio, todos estos expedientes legales. Se supone que debemos de tener un acta de asamblea, cuando menos, un acta de asamblea anual, donde se autorizan los estados financieros del ejercicio inmediato anterior, y pues si ustedes hacen un análisis, van a encontrar que un porcentaje, pero mucho, mucho, muy superior al 50% de las empresas no tienen esas actas de asamblea, ¿no? Muy bien, eso es en cuanto a las cosas que forman parte de mi contabilidad, con lo que tenemos que cuidar, analizar, revisar, para poder aspirar a ese cierre fiscal. Vamos a ir ahora a lo que son pagos provisionales. Todas las empresas debemos de estar realizando pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio, ¿verdad? Y por ello es muy importante tener en cuenta las consideraciones siguientes antes de llegar al cierre fiscal. Primeramente, que los pagos provisionales estén calculados, pagados y presentados, ya sea a cargo o a favor, pero que estén todos los pagos provisionales. Hay empresas que realizan pagos provisionales mensuales del impuesto sobre la renta, habrá empresas que presenten de manera semestral, habrá empresas que al menos un trimestre un periodo es trimestral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que debemos de tener es tener claro que están presentados todos los pagos provisionales de manera correcta, ¿sí? Acuérdense también que para el pago provisional en empresas del régimen general, pues es importante el coeficiente de utilidad, ¿verdad? Entonces, debemos de cuidar que el coeficiente de utilidad que estemos aplicando en pagos provisionales sea el coeficiente de utilidad que debemos de estar aplicando, ¿no? Tener un expediente fiscal de dichos comprobantes, o sea, de cada uno de los pagos, perdón. Considerar las aplicaciones que se hicieron durante el ejercicio, aplicaciones contra el impuesto a cargo, como pueden ser compensaciones, como pueden ser aplicaciones de subsidio de empleo, como puede ser crédito diésel o cualquier otro estímulo que pudiéramos tener derecho a aplicar, ¿verdad? Otro de los puntos importantes es que estos pagos provisionales estén aplicados correctamente en contabilidad, o sea, que estén identificados dentro de mis registros contables. Créanme lo que muchas veces nos hemos encontrado, empresas donde han pagado en pagos provisionales 1 millón, pero en la contabilidad tienen 500,000 nada más. Pues, ¿qué es lo que falta?
falta registrar ahí los pagos que se están realizando, que tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando hace un momento de la provisión de los impuestos, ¿verdad? En materia de depreciaciones y amortizaciones, ¿qué debemos de cuidar? Pues debemos de tener correctamente registradas, identificadas las inversiones que se realizaron durante el ejercicio. ¿Cuál es mi base para poder tener correctamente registradas las depreciaciones y las amortizaciones? Pues mis adquisiciones de activos fijos, gastos o cargos diferidos, ¿verdad? Entonces, pues lo primero que debemos de tener en cuenta es que esas inversiones estén correctamente registradas e identificadas durante el ejercicio, ¿no? Una cosa que se recomienda es tener un archivo especial y aparte de la contabilidad, donde esté toda la documentación de todos los activos fijos. O sea, que la factura del tractor o la factura del automóvil no esté en la contabilidad, que esté aparte, pues en un expediente de activos fijos, ¿no? Y ahora, una vez que tenemos correctamente identificada cada una de las inversiones, es importante valorar los tiempos estimados de vida de cada uno de ellos para pegarnos a las normatividades de la normatividad contable. Recuerden, los aspectos, perdón, recuerden, en materia de depreciaciones, no nos olvidemos que cuando la ley del impuesto sobre la renta me dice estos son los porcentajes máximos de depreciaciones que puedes utilizar, eso no tiene absolutamente nada que ver con los porcentajes que yo estime de la vida útil de este activo, ¿sí? Yo puedo tener fiscalmente un 30% de derecho como máximo a aplicar de depreciación, sin embargo yo puedo contablemente utilizar un 20%. ¿Por qué? Porque yo estimo que ese activo me va a durar 5 años, no me va a durar 3 años como me permite la ley fiscal. Entonces yo puedo tener contablemente unos porcentajes y fiscalmente otros porcentajes. E inclusive puedo tenerlos al revés, ¿no? O sea, yo puedo tener un 40% de depreciación contablemente cuando la ley nada más me permite un 30%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Debemos de definir claramente el momento de la deducción para efectos fiscales. Acuérdense también que las depreciaciones, yo tengo ciertos momentos para aplicar mi depreciación. Acuérdense que puedo aplicarlo en el ejercicio en que lo adquiera, lo puedo aplicar en el ejercicio en que lo use o lo puedo aplicar en el siguiente ejercicio. Acuérdense también ese punto, ¿no? Entonces, no necesariamente yo debo aplicar depreciaciones fiscales en cuanto a adquirir el activo fijo, ¿no? Eso que es lo que normalmente hacemos, pero no es una regla, pues puedo tener momentos diferentes. Recuerden que el artículo 32 me dice que se considera inversión. ¿Y por qué es importante esto? Porque de repente me confunden el término inversión, sobre todo el empresario, ¿no? El empresario me dice, oye Pepe, pero el terreno es un activo fijo. Sí, sin duda alguna, el terreno es un activo fijo desde un punto de vista patrimonial, pero desde un punto de vista fiscal, el terreno no se considera activo fijo, pues. Entonces, hay cosas que debemos de identificar, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 32? Dice, para efectos de esta ley, se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, de conformidad con los siguientes conceptos. Activo fijo, fíjense bien, es el conjunto de bienes tangibles que utilizan los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo. Esta última reglita es lo que excluye a los terrenos como un activo fijo, pues porque obviamente un terreno, pues ni modo que porque se le va volando la tierrita, pues no se va demeritando, ¿verdad? O sea, entonces esa es parte de la excepción de por qué los terrenos no son un activo fijo, ¿no? Los gastos diferidos son los activos intangibles. Fíjense primero, activo fijo es un tangible, gastos diferidos es un intangible, representado por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto,
usar, disfrutar o explotar un bien por un periodo limitado inferior a la duración de la actividad de la persona moral. ¿Qué pudiera ser un gasto diferido? Por ejemplo, no sé, a lo mejor la aplicación de una marca, una cosa de esas, ¿verdad? Cargos diferidos son aquellos que reúnen los requisitos señalados en el párrafo anterior, excepto los relativos a la explotación de bienes del dominio público o a la prestación de un servicio público concesionado, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado que dependerá de la duración de la actividad de la persona moral, ¿no? O sea, hay una diferencia entre gasto diferido y cargo diferido, ¿no? Y las erogaciones en periodos cooperativos, que hay que cuidar mucho esto porque este es un error también que encontramos muchas veces, que hay muchas erogaciones en periodos cooperativos que se van como gastos directamente cuando debía haber sido como vía amortización, ¿no? Son aquellas que tienen por objeto la investigación y el desarrollo relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un producto, así como la prestación de un servicio, siempre que las erogaciones se efectúen antes de que el contribuyente enajene sus productos o preste sus servicios en forma constante, ¿no? Aquí creo que un ejemplo claro y preciso es, por ejemplo, todos los gastos que hace una mina cuando entra al periodo de explotación del terreno, donde cree que puede haber un material, pero así como cree que lo puede haber, puede que no lo haya, ¿no? Entonces, todos esos gastos son erogaciones en periodos cooperativos y es importante que los tengamos diferenciados, ¿no? Aquí hay un pequeño comparativo que no me voy a poner a leerlo todo, pero nada más se los dejo como un punto importante de cuál es el valor que debemos de considerar como activo fijo. Tanto lo que dice la ley del impuesto sobre la renta como lo dice las normas de información financieras aplicables a los activos fijos, ¿no? En ambos supuestos, nada más así breve, hay que recordar que el valor del activo fijo, o sea, eso que normalmente le decimos MOI, el monto original de la inversión, comprende, además de lo que pagué, pues todos los impuestos efectivamente pagados con motivos de la adquisición o importación del mismo, a excepción del IVA. Por ejemplo, si yo compro un carro, dentro del carro hay un impuesto sobre automóviles nuevos. Ese impuesto sobre automóviles nuevos también forma parte del MOI, ¿sí? El IVA no, pero ese sí, el ISAN sí. Así como todas las erogaciones que hubiéramos hecho por derechos, cuotas compensatorias, fletes, transportes, acarreos, seguros, etcétera, etcétera, hasta que está el bien en condiciones de usarlos. Muchas veces también tenemos empresas que, por ejemplo, cuando importan una maquinaria, lo que pagaron en la importación me lo consideran como monto del MOI, pero todos los pagos a agentes aduanales, los fletes, los restos me los mandan a gastos y no es así. Todos estos conceptos también forman parte del MOI. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El cómo se deprecian también, hay diferenciación entre lo que me dice la ley del ISR y lo que me dice la NIF C6, ¿sí? Acuérdense que para efectos de la ley del ISR son los porcientos máximos autorizados en la ley. Para efectos de la NIF es el tiempo que tú consideres como empresa que puede durar ese bien, ¿no? Entonces, también nada más un pequeño aclaración ahí, que hay que ver que la ley dice, sin embargo, el porciento elegido será obligatorio y podrá cambiarse, sí. Si yo elegí un porcentaje para efectos de la ley diferente al monto máximo que me dice la propia ley, debo de cuidar que tengo que transcurrir al menos 5 años para poder volver a cambiar ese porcentaje, ¿no? Entonces, tengan cuidado con estos elementos, ¿no? Ahí tenemos cómo se actualiza la depreciación. Muy simple, muy sencillo. Me dice el artículo 31 que los contribuyentes ajustarán la deducción determinada multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que el bien haya sido utilizado durante el ejercicio por el que se efectúe la deducción. Aquí tenemos un ejemplo de cuando ese ejercicio completo, pues son 12 meses, el último mes de la primera mitad, pues es junio, ¿verdad? Entonces aquí es claramente junio, pues entre el mes de adquisición, ¿verdad? Y cuando el ejercicio es incompleto, o sea, que no es un ejercicio completo y este es impar, entonces yo voy a decir, a ver, tengo 7 meses
la mitad es 3.5, pues no puedo tomar 3.5, la mitad está entre 3 y 4, entonces tomo el 3, ¿no? Como opción, o como obligación más bien, ¿sí? Otros aspectos importantes, acuérdense que la propia ley me define ciertas cosas, como cuáles, como las reparaciones, adaptaciones, a las instalaciones se consideran inversiones, siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, ¿sí? Fíjense bien, siempre pongo un ejemplo tratando de ser claros en esto. Si yo compro un camioncito, pero de esos que les llamamos rabones, o sea, que es la cabina, obviamente con motor y todas las cosas, las llantas y un chasis, ¿sí? Ese es mi activo fijo. Pero si después yo le pongo una caja fría, por ejemplo, una caja seca al camioncito, lo que pagué de la caja, pues sin duda alguna que es una adaptación que se debe de considerar una inversión, o sea, un crecimiento a mi activo fijo. No puedo agarrar y decir lo que pagué por la caja lo voy a considerar gasto, porque no es gasto, es una adaptación que implica una mejora al activo fijo. Ese es un ejemplo. Pero otro ejemplo es, imagínense que a ese camión por alguna circunstancia le tronó el motor, voy a decir, se le desvieló el motor. Entonces lo que yo hago es agarro ese motor que se descompuso, lo quito y pongo otro motor nuevo, un motor totalmente nuevo, lo llevo y lo pongo. En ese caso, sin duda alguna, esa compra que hice del motor, aunque es una adaptación, no implica una mejora al activo fijo. Lo único que está haciendo es dejarlo en capacidad de uso. Entonces, la compra del motor no es activo fijo. Ese sí es un gasto, pues. No sé si me expliqué, pero más o menos esa es parte de lo que tenemos que considerar. Eso lo vemos mucho, pero muchísimo lo vemos en las empresas cuando hacen reparaciones y mantenimientos a los locales. Una cosa es que pinté y otra cosa es que construí otra ala, ¿sí? Entonces, la pintura sin duda alguna es gasto, pero si construí una oficina nueva, esa es un activo fijo, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho en consideración ese tipo de cosas. Recordar que las inversiones en automóviles solo serán deducibles hasta por un monto de 175,000 pesos. Y recuerden que hay una definición de lo que es automóvil, ¿sí? No cualquier cosa que se nos ocurra es automóvil. Las pick-up, por ejemplo, no son automóviles. ¿Y por qué no son automóviles? Por la definición que me da la ley, que me dice que automóviles es un vehículo que está destinado a transporte de personas, ¿sí? Y que además no puede transportar más de 9 pasajeros, ¿sí? 9 o 10 pasajeros, algo así. Lo que me da como definición, por eso me excluye a las pick-up, porque las pick-up no están diseñadas para transportar personas, sino están diseñadas para transportar carga, bienes, ¿sí? No personas. También me excluye, por ejemplo, a las camionetitas esas de 14 pasajeros, las vans, ¿sí? Porque aunque esas están diseñadas para transportar personas, pero tienen un número excedente de lo que me dice la ley, de 9 o 10, no recuerdo cuántos pasajeros. Entonces, como en esa caben 14 pasajeros, ya no cae en la definición de automóviles. Por lo tanto, la restricción de los 175,000 pesos no le aplica a ellos, ¿no? Una novedad es que cuando sean automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, o que sean automóviles de esos nuevos raros, ¿no? Que su motor es accionado por hidrógeno, no sé qué tantas cosas, o sea, que no utilizan en sí gasolina, solo serán deducibles hasta por un monto de 250,000 pesos. O sea, la ley da una deducción adicional en este tipo de automóviles buscando promover la adquisición de este tipo de automóviles en lugar de los tradicionales, ¿verdad? Otra cosa es, si mi actividad preponderante es el otorgamiento de uso o goce de aviones o automóviles, entonces el tope de los 175,000 pesos no me aplica,
no me aplica, ¿no? Entonces, esa es una excepción importante. Otra cosa es, en los casos de bienes adquiridos por fusión o escisión de sociedades, los valores sujetos a deducción no deberán ser superiores a los valores pendientes de deducir en la sociedad fusionada o escindente según corresponda. O sea, si me fusiono o me escindo, lo que yo ya traía en mi empresa fusionada o escindente, entonces ese es el valor que voy a continuar en la nueva empresa, ¿no? Pérdidas fiscales, cambiamos a pérdidas fiscales. En la ley del ISR, en el título 2, capítulo 5, nos encontramos el artículo 57 que me define lo que es pérdidas fiscales, ¿no? Y me dice, la pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley, cuando el monto de estas últimas sean mayor que los ingresos. Obviamente, si mis deducciones son mayores a los ingresos, entonces voy a tener una pérdida, ¿no? Acuérdense también que a esa pérdida le podemos adicionar, le debemos adicionar, en su caso, la PTU pagada en ese ejercicio, ¿no? Si incurro en una pérdida, ¿me sirve de algo? Bueno, en primer lugar, yo les voy a decir una cosa. Yo prefiero nunca tener pérdidas, ¿no? Pero si desgraciadamente en algún momento tuve una pérdida, entonces esa pérdida la puedo disminuir de las utilidades fiscales siguientes en 10 ejercicios, ¿verdad? Hasta que se agote. También es importante recordarles, si yo pude haber amortizado una pérdida y no la amorticé, acuérdense que en el tercer párrafo del 57 me dice, cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de ejercicios anteriores, pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá el derecho de hacerlo en ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en que lo pudo haber efectuado. Entonces, recordar nada más que las pérdidas que hubiera podido amortizar y no las hago, se pierden, ¿no? ¿Hasta qué monto? Hasta el monto en que lo pude haber hecho. Recuerden también que en materia de pérdidas hay una actualización de la pérdida, ¿no? Debemos de utilizar el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio en que ocurrió la pérdida entre el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió la pérdida. Algo similar también a lo que veíamos en la actualización de los activos fijos, ¿no? Si todavía después de actualizar la pérdida y amorticé una parte, me sigue quedando pérdida todavía pendiente de amortizar, hay una segunda actualización, que esa segunda actualización va desde el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplica, el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplica es junio, ¿sí? Y hasta el mes en que se actualizó por última vez, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito más resumido. Entonces, la primera actualización, cuando los ejercicios fiscales son regulares o completos, es de enero a diciembre, o sea, un ejercicio completo de enero a diciembre, entonces se ocupan los índices de julio y de diciembre del mismo ejercicio. La segunda actualización va de diciembre, que fue la última vez que la actualicé, y al mes de junio, que es el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplica. Y la tercera actualización, pues va siempre de junio a junio, ¿no? O sea, junio, que fue el mes en que lo voy a aplicar, entre junio, que fue el último mes en que lo actualicé por última vez, ¿verdad? ¿Qué debemos de recordar de las pérdidas? Así rapidito, pues que la podemos disminuir de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla, que cuando no lo disminuya pudiéndolo haber hecho, pues lo pierdo, ¿sí? Que la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se actualiza, y el derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del contribuyente que la sufra y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de una fusión, ¿no? Que ahí hay ciertas aclaraciones de cuándo sí se puede, ¿no? Recuerden también que tener pérdida fiscal en el ejercicio no implica precisamente tener pérdida contable. Puedo tener pérdida fiscal, pero utilidad contable. Ni es garantía tampoco de no tener coeficiente de utilidad o PTU. Acuérdense que hay unas regulaciones ahí para lo que es coeficiente de utilidad, PTU y todo ese tipo de cosas, ¿no? Un tema muy, muy importante que se llama fluctuaciones cambiarias y donde ya hubo un café especial de fluctuaciones cambiarias. Quien no lo haya visto, quien no estuvo presente en ese tema de fluctuaciones cambiarias, les recomiendo verdaderamente que se vayan a YouTube, donde tenemos ahí todos los cafecitos, y vean este tema, porque en este tema, en la experiencia profesional que nosotros tenemos, hemos encontrado errores importantísimos de un efecto
fiscal muy importante en este tema de fluctuaciones cambiarias, ¿sí? El reconocimiento inicial. Primeramente, toda transacción en moneda extranjera debe reconocerse inicialmente en la moneda de registro aplicando el tipo de cambio histórico. La fecha de una transacción es aquella en la cual dicha operación se devenga y cumple con las condiciones para su reconocimiento de acuerdo con las normas de información financiera. Fíjense bien, es cuando realicé la operación, no cuando la pagué, no cuando me dieron la factura, no, es cuando hice la operación. Por ahí recuerdo en una empresa Cumbres que me cuestionaban mucho estas circunstancias de los pedimentos de exportación o de importación consolidados, ¿no? De qué tipo de cambio debo estar utilizando. Espérame, es muy simple. Debo estar utilizando el tipo de cambio del momento en que realicé la operación. Si después tengo un pedimento consolidado con un tipo de cambio diferente, esa es otra cosa, pues, pero yo tengo una operación en cada día con un tipo de cambio diferente. Pues, entonces, esto, de acuerdo a normas de información financiera, así es, ¿no? Hay un reconocimiento posterior y hay unas normas de conversión. Si a la fecha de cierre de los estados financieros, fíjense bien, a la fecha de cierre, ¿cada cuánto tiempo cerramos estados financieros? Pues cada mes, ¿verdad? La fecha de cierre de cada estado financiero, o sea, cada mes, los saldos de partidas monetarias derivados de transacciones en monedas extranjeras y que estén denominados en moneda extranjera deben de convertirse al tipo de cambio de cierre. Porque obviamente si yo hago una operación el 14 de febrero, al 28 de febrero el tipo de cambio es diferente. Pues si yo tengo que mostrar mis estados financieros al cierre del mes, ¿verdad? Entonces tengo que hacer la conversión de los tipos de cambio. También hay una siguiente conversión que es a la fecha de realización, o sea, cuando cobro o cuando pago, ¿sí? Cada una de esas transacciones de moneda extranjera. Voy a otro ejemplo. Si el 14 de febrero yo realicé una operación, pero no la pagué, entonces ahí voy a generar una conversión de tipo de cambio. Al 28 de febrero, que es el cierre del mes, voy a generar otra conversión de tipo de cambio. Y si la pagué el 10 de marzo, pues ahí voy a generar otra conversión de tipo de cambio, que es a la fecha en que estoy pagando o cobrando, ¿no? Las diferencias derivadas de los mismos, cada una de estas diferencias a las que me estoy refiriendo, deben reconocerse como ingreso si es una fluctuación positiva, o debe reconocerse como gasto si es una fluctuación negativa. Entonces, y debe de ir en el estado de resultados en el periodo que se originan, con excepción de los que son capitalizados al resultado integral de financiamiento, es decir, cuando son intereses de por medio, ¿no? Una diferencia importante es tenemos que reconocer las partidas monetarias de las no monetarias. Y por aquí vienen precisamente los errores importantes de las empresas a las que me referí ahorita, ¿sí? Primeramente, partidas monetarias son aquellas que se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales sin tener relación con precios futuros de determinados bienes o servicios. Su valor nominal no cambia por los efectos de la inflación o por lo que se origina un cambio en su poder adquisitivo. Son partidas monetarias el dinero, los derechos a recibir dinero, o sea, las cuentas por cobrar, el dinero, lo que tengo en bancos, y las obligaciones de pagar dinero, mis cuentas por pagar en dólares o en euros o en cualquier tipo de cambio, ¿no? Y una partida no monetaria son aquellas cuyo valor nominal varía de acuerdo con el comportamiento de la inflación, motivo por el cual, derivado de dicha inflación, no tiene un deterioro en su valor. Estas pueden ser activos, pasivos, capital contable o patrimonio contable. Son partidas no monetarias los inventarios, el activo fijo, los activos intangibles, entre otros, ¿no? Y fíjense bien, anticipos de clientes y a proveedores en monedas extranjeras. Anticipos de clientes o anticipos a proveedores en monedas extranjeras. Estas cuentas en especial, hay una norma específica de normas de información financiera que me dice que estas cuentas en especial no deben de generar diferencias cambiarias. ¿Por qué? Porque precisamente son una partida no monetaria. ¿Sí? Por lo tanto, los anticipos otorgados o recibidos en moneda extranjera no deben generar diferencia en cambio al no existir el derecho de entregar o recibir unidades monetarias.
sino bienes o servicios. Pues todo anticipo en moneda extranjera debe permanecer al tipo de cambio de la fecha de la transacción y no tengo que estarla revaluando al cierre de cada uno de los meses, ¿no? Y si no lo tengo que estar revaluando, pues mucho menos tiene un efecto fiscal, ¿verdad? Algunos efectos fiscales de estas fluctuaciones, dice, para algunas partidas, la fluctuación cambiaria se presenta únicamente en un régimen de devengado, que es el que puede causar el impuesto antes de que la operación se vuelva líquida, es decir, antes de que se cobre o antes de que se pague, ¿sí? Si yo soy una persona moral del régimen general y vendí $1,000 a 19 pesos, pues tengo un ingreso de 19,000 pesos, ¿verdad? Pero no lo cobré. Sin embargo, como es al devengado, mi régimen de tributación es al devengado, entonces yo debo acumular 19,000 pesos en este momento. Si cuando cobré los $1,000, el tipo de cambio estaba a 20 pesos, quiere decir que yo no cobré 19, cobré 20, ¿sí? Pero el efecto fiscal ya se lo di a los 19 en el momento en que devengué la cuenta por cobrar. Entonces, los 1,000 que hay de diferencia, ese es un ingreso fiscal, pero no es venta, es una diferencia cambiaria positiva. En cambio, en un régimen de flujo de efectivo, ¿sí? Yo no acumulé los 19, yo voy a acumular los 20. Por lo tanto, en un régimen de flujo de efectivo, mi ingreso no son 19, mi ingreso son 20. Mi ingreso fiscal, mi ingreso contable van a ser 19 y mi ingreso contable va a ser una fluctuación cambiaria de 1,000. Pero fiscalmente, mi ingreso van a ser 20 y no tengo absolutamente ningún ingreso por fluctuaciones cambiarias. Quiero que esta parte les quede muy claro porque es muy importante. Es muy importante el efecto de fluctuaciones cambiarias en una empresa de un régimen de devengado a una empresa de régimen de efectivo, ¿sí? Por eso les recomiendo que se vayan al cafecito que habló toda la hora específicamente de fluctuaciones cambiarias. El ajuste anual por inflación, híjole, la verdad que este ajuste anual por inflación a mí en lo personal me da flojera. No, como que son muchas restricciones y muchas cosas que tengo que cuidar para poder llegar a un ajuste anual por inflación de manera correcta, ¿sí? Y como que después de meterle 4 o 5 horas a revisar todo el expediente del ajuste anual por inflación, las diferencias entre cómo estaba originalmente y después de las 4 horas de revisarlo, pues la diferencia fueron 100 pesos en el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, híjole, la verdad que es un tema complicado, sin embargo, pues es una obligación, ¿verdad? Y acuérdense que este ajuste anual por inflación es exclusivamente para personas morales, no aplica para los contribuyentes que tributan al flujo de efectivo, aunque sean personas morales, pero no les aplica, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Pues determinar el cierre de cada ejercicio. Aquí sí es al cierre de cada ejercicio. Aquí no hay cada mes, sino es al cierre de cada ejercicio. Vamos a calcular todas las cuentas que juegan para el ajuste anual por inflación y se tiene que determinar también por ahí un factor que ahorita lo vamos a ver. Y fíjense bien, ¿cuándo vamos a tener un ajuste anual por inflación que es acumulable? Dentro del capítulo de los ingresos acumulables para las personas morales, en el artículo 18, fracción 10, nos dice que para efectos de este impuesto se considera ingreso acumulable el ajuste anual por inflación que se determine conforme al 44, ¿no? ¿Esto qué quiere decir así en términos coloquiales? En términos coloquiales, esto es que la autoridad considera que un contribuyente obtiene un beneficio económico por la disminución real de sus deudas, es decir, por financiarse con recursos ajenos, proveedores, acreedores, fisco, bancos. Si yo le debía a un proveedor en enero y le pagué en diciembre, la autoridad considera que los pesos que le estoy entregando en diciembre son pesos diferentes a si se los hubiera entregado en enero. Por lo tanto, tuve una ganancia ahí por el tema inflacionario, ¿sí? Y ese es el momento en que yo tengo que acumular ese ajuste anual. Ahora, en caso contrario, en ese mismo orden de ideas, pero en sentido contrario, existe el mismo efecto cuando otorgamos un crédito,
¿sí? O sea, deudas a nuestro favor, ¿sí? ¿Qué es lo que considera la autoridad? La autoridad considera que un contribuyente obtiene una disminución económica por la disminución real de sus créditos, es decir, por financiar a otros con recursos propios, por ejemplo, clientes, deudores, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, ahora al revés, si yo debí de haber cobrado en enero y cobré hasta diciembre, pues lo que estoy cobrando en diciembre es una cantidad, mismos pesos, pero diferente valor. Por lo tanto, ahí tuve una disminución de mi ingreso y por lo tanto tengo una deducción autorizada, ¿no? El ajuste anual, pues el artículo 44 me habla de todo el procedimiento para determinar el ajuste anual por inflación y me dice que se determina el saldo promedio anual de las deudas y de los créditos y el saldo promedio será la suma de los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio dividida entre el número de meses del ejercicio sin incluir los intereses, pues porque los intereses tienen un tratamiento aparte, ¿no? También me dice que cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de los créditos, la diferencia se multiplicará por el ajuste anual, por el factor de ajuste anual, y el resultado será el ajuste anual por inflación acumulable, que es parte de lo que veíamos ahorita. Al contrario, cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo promedio anual de las deudas, la diferencia se multiplica también por el factor de ajuste y el resultado será el ajuste anual por inflación deducible en este caso, ¿no? ¿Cómo se obtiene el factor de ajuste? Pues aquí tenemos el ejemplo, es a través de índices del último mes del ejercicio de que se trate, o sea, hace diciembre, entre el último mes del ejercicio inmediato anterior, o sea, diciembre del año inmediato anterior. Y eso me va a dar un cociente. A ese cociente le resto la unidad y ese va a ser el factor de ajuste al que le voy a aplicar al promedio anual de deudas y de créditos y ya voy a obtener como resultado, entonces, el ajuste anual por inflación o acumulable o deducible, ¿verdad? Siempre en las empresas vamos a tener uno, no puedo tener los dos, ¿eh? O sea, o es ajuste anual por inflación acumulable o es ajuste anual por inflación deducible. El artículo 45, que ahí es donde a mí se me complica mucho, la verdad, o sea, se me hace una barbaridad lo que tengo que estar estudiando o analizando crédito por crédito, a ver si es un crédito de una persona física, si es a mayor a 30 días, si es menor a 30 días, si aunque fue mayor a 30 días, pero me lo pagó antes de 30 días, entonces no juega, si juega. Este es verdaderamente lo complicado del ajuste anual por inflación, ¿no? O sea, que son muchas las cosas que debemos de cuidar, de hecho ni las vamos a ver, ¿sí? Aparte de que ya no tenemos mucho tiempo, pero simplemente hay que analizar esos artículos 44 y 45 para definir qué se considera crédito, qué se considera deuda, porque aunque se considere crédito, hay créditos que no juegan, hay deudas que no juegan, pues entonces en la determinación del saldo promedio. Dividendos. ¿Qué debemos de cuidar con los dividendos? Que es otra parte muy importante. Ya estamos muy sobre el tiempo, ¿no? Pero bueno, denme unos minutitos más, por favor, para terminar. Dividendos. Acuérdense, ¿qué es una utilidad? La utilidad es la cantidad que la sociedad obtiene como resultado del ejercicio de la actividad social y que constituye un superávit en relación con el capital social. Y los dividendos, pues, es precisamente las cantidades de utilidades que se distribuyen a los socios dueños de la sociedad, ¿no? O sea, cuando el ente social acuerda mediante asamblea general ordinaria. ¿Se acuerdan que les dije que había que hacer una asamblea, al menos una asamblea cada año donde se aprueban los estados financieros en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles? Ahí me obligan a hacer esa asamblea general ordinaria, ¿sí? Y ahí es donde se aprueban, entre otras cosas, los estados financieros y, en su caso, el derecho a entregar dividendos a los socios, ¿sí? La persona moral, acuérdense también, ya para efectos fiscales en los dividendos, la persona moral debe calcular y enterar el ISR que le corresponda a los dividendos, aplicando la tasa del artículo 10, o sea, el 30%. Acuérdense que para pagar dividendos, los dividendos se adicionan con el ISR que deben de pagar, o sea, se piramida, pues. Si yo le entregué $1.000.000 de pesos al socio, voy a piramidar con el factor de 1.4286 para que me quede neto lo que le estoy entregando. Yo voy a decir, la base gravable no va a ser el $1.000.000 de pesos, va a ser 1.428.600, que al aplicar el 30% de tasa,
me va a dar 428,600 de impuestos y ya me queda neto el $1,000,000 que le entregué, ¿verdad? Y obviamente, cuando esos dividendos provengan del saldo de la CUFIN, entonces no hay impuesto de por medio. No hay impuesto de por medio. ¿Por qué no hay impuesto de por medio? Pues una razón muy simple, porque la empresa ya pagó el impuesto en sus ejercicios normales, ¿no? Los dividendos en acciones, cuando yo doy dividendos en acciones, se consideran percibidos hasta el momento en que se realice el reembolso de la acción, ¿sí? Y una cosa muy importante, si yo pago dividendos que no provienen de CUFIN, acuérdense que tengo que piramidar y tengo que enterar el impuesto correspondiente. Pero ese impuesto que pagué por dividendos lo puedo acreditar, la persona moral que pagó el dividendo lo puede acreditar contra el ISR del ejercicio en que pagó el dividendo y los dos siguientes, ¿no? Inclusive contra pagos provisionales. Este es un tema muy importante que de hecho creo que debemos de manejar. Sí, creo que ya dimos un cafecito también de dividendos, ¿no? ¿Qué más? CUFIN, acuérdense también que dentro de los registros fiscales que debemos de llevar, pues está la cuenta de utilidad fiscal neta y está lo que le llamamos la CUCA, ¿no? La cuenta de capital de aportación. El capital de aportación se define como la parte del capital social que corresponde a las aportaciones que los accionistas hayan hecho en efectivo o en bienes, ya sea para constituirlo o para aumentarlo. También la CUCA pues se va a ir sumando conforme cada vez que el accionista haga aportaciones nuevas y se va a restar conforme cada vez que el accionista retire capital, ¿verdad? Entonces, pero acuérdense que en todas las declaraciones nos piden el monto, el saldo de la CUCA, de la cuenta de capital de aportación, y el saldo de la CUFIN, que también es muy importante llevarlo, ¿no? Ahora, consideraciones para personas físicas, exclusivamente ya para personas físicas. Acuérdense que las personas físicas, además de las deducciones por sus actividades que tengan, acuérdense que hay unas cuestiones que le llamamos deducciones personales, ¿sí? Y estas solo la pueden disminuir de la utilidad en su declaración anual, ¿no? ¿Qué tipo de deducciones personales? Pues los honorarios médicos, los gastos hospitalarios que tienen requisitos que debemos de cumplir. Acuérdense que un requisito nuevo, relativamente nuevo, es que si yo le pago al médico, tengo que pagar con cheque o con tarjeta de crédito. Si yo pago al hospital, tengo que pagar con cheque o con tarjeta de crédito. Entonces, eso es muy importante porque antes podíamos pagar como sea, ¿no? En efectivo, como sea. Los gastos funerales, pues también son una deducción personal, que ojalá nunca jamás los tengamos, pero si alguna vez los llegamos a tener, pues es una deducción personal también. Las primas por seguros de gastos médicos, ya sean complementarios o independientes, también son una deducción personal. Una cosa muy importante, los intereses reales devengados y efectivamente pagados, ya sean con Infonavit, con Fobiste, con los bancos, con cualquier cosa, cuando pagamos intereses reales por ejemplo, créditos hipotecarios, entonces también es una deducción personal que podemos aprovechar, ¿no? Los donativos, acuérdense, también los donativos son deducibles hasta ciertos montos y con ciertas restricciones. Si hago aportaciones a las subcuentas de retiro, también es una deducción personal que también tiene sus restricciones, no es la cantidad que yo quiera, pero bueno, ahí está. El transporte escolar. Y como un estímulo fiscal es hasta 152,000 pesos por conceptos de seguros que tengan como fin la jubilación o el retiro, ¿no? También es una deducción personal, ¿sí? También acuérdense que las deducciones personales del 2000, pues ya ni me acuerdo, del 2014 para acá creo, tuvieron un tope que hoy por hoy son 4 salarios mínimos, que más que salarios mínimos son UMAS ahora, ¿sí? 102,346 pesos o el 10% del total de tus ingresos, lo que sea menor, ¿no? Si yo tengo ingresos por 800,000 pesos, lo más que puedo considerar como deducciones personales pues van a ser 80,000 pesos, ¿no? Que es el 10% de mi ingreso. Si tengo 10 millones, pues entonces lo más que puedo considerar como deducción personal van a ser esos 102,346 pesos. Muy bien, pues miren, con estas conclusiones, pues lo que queremos es tener
un adecuado cierre del ejercicio, tanto contable como fiscal, para estar preparados para la presentación de la declaración anual y poder llegar a una presentación de un anual de manera correcta, ¿no? Acuérdense que no pagar el impuesto de manera correcta, pues nos ubica nos ubica en una posición de defraudación fiscal, pero también pagar de más nos ubica en un supuesto no de defraudación fiscal, pero sí de que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces siempre es importante hacer las consideraciones necesarias. Muy bien, muchachos, nos pasamos un ratito, pero pues creo que es importante y vale la pena, ¿no? Entonces, abrimos unos minutos para cualquier comentario, preguntas, cuestionamientos. Pueden abrir ya sus micrófonos si gustan y pues adelante, aquí estamos. Muy bien. Buenos días a todos, Pepe, a todo BHR aquí en Noroeste y a todos los que nos escuchan de aquí de Culiacán. Voy a aprovechar para hacer unos comentarios breves, Pepe. Sí, adelante. Mira, una de las cosas que a veces es importante hacer, a mí me gusta estar haciendo comparaciones de los balances y de los estados de resultados, incluso desde años atrás, ¿no? Para que veamos cómo van las empresas elevando sus ingresos o disminuyéndolos, sus costos, sus compras, sus gastos. Eso te lleva a buenas estadísticas financieras y fiscales, ¿no? A veces en esos comparativos nos brinca, ¿no? Sabes que hubo muchas compras, bueno, o sea, saber por qué, ¿no? Saber por qué las cosas, por qué los gastos a veces nos aumentan de un año con otro. Yo siempre llevo muy bien esas estadísticas en algunos clientes que son grandes y sé muy bien, por ejemplo, el porcentaje de costo que se paga, de impuestos que se pagan, PTU, me lleva a tener cierta tranquilidad, y si se dispara algún tema de esos, pues obviamente tener el cuidado, soportarlo bien, ¿no? Porque seguramente, pues para eso es esto, ¿no? De la contabilidad electrónica, de las declaraciones, y en base a eso la autoridad pues manda a fiscalizar. Como parte de lo del cierre, no olvidamos también considerar por ahí, cuando hablabas de los revisión de clientes, pues la deducción de cuentas incobrables, ¿no? Ahí es importante ver si hay momento de deducción. También no olvidar ahí el beneficio del decreto de deducción inmediata. Colegas, ahí pues por ahí a ver algo, no, ya este año pues es menos, pero pues ahí tenemos una disminución importante en deducción inmediata. También ahí no olvidar el costo estimado, ¿no? Por anticipos recibidos, también por la regla miscelánea, que también trae un gran beneficio, por ahí si tenemos saldo en anticipos de clientes. Es muy importante esa deducción. Y también lo que tiene que ver con CUFIN 2013, 2014, pues obviamente, pues tener muy bien definidas esas cuentas. Y una de las cosas que muchas veces ahorita que están retirando CUFIN ya del 14, pues ya ves que hay que pagar el impuesto, ¿no? Hay que retener el 10%, pero también no nos olvidemos de que hay una reducción, un estímulo fiscal en la retención, creo que este año es del 2%, y también pues una estrategia, una manera de, muchas veces decimos, bueno, pues hoy que ahorita hay que pagar dividendos en enero o en febrero, hay que retener el impuesto, ¿no? Acordemos que si lo llevamos al 2019, ahí tenemos una reducción del 5%, ¿no? Sí. Pues por ahí podemos manejarlo como tipo préstamos accionistas, pudiera ser, de una manera de llevarlos a un año más de gracia, y desde luego esperar qué va a suceder ahorita en julio, y por supuesto en las reformas que pudiera haber aplicables a esto, porque ahorita los accionistas pueden llevarse el dividendo, pero aguas con el pago, ¿no? Como que sí nos duele pagar ese 10%. Yo creo que ahí es una buena recomendación diferir un poco vía préstamo esos dividendos y jugar, ¿no? Pues claro, hay que hacer un contrato, hay que pagar un interés que viene en ley de ingreso, etcétera, ¿no? Entonces, así rapidito, sé que estamos sobre tiempo, pero esos son mis comentarios. Amigos, estamos a las órdenes. Por ahí va a preguntar algo sobre las deducciones personales en RIF, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo dejamos. Sabemos que a lo mejor pudiera ser o no, está discutible. Puede presentar declaración anual usando coeficiente,
está discutible, ahí se los dejo. Está el tiempo muy a la carrera, pero pues ánimo, ahí estamos. Saludos de acá de Culiacán. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Y sí, precisamente, recuerden que al iniciar la plática les decía que era un pequeño resumen y que luego en los cafés posteriores íbamos a entrar ya a los detalles de cada una de las cosas que debemos de tener mucho cuidado. Muchas de ellas, Rafa, lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, muchos de esos conceptos como la deducción de cuentas incobrables, como la aplicación de un coeficiente inclusive estimado, la deducción por los anticipos recibidos, que es la regla miscelánea, ya una serie de cosas muy específicas que requieren no de una generalidad, pues, sino de ya particularidades, ¿no? Que van a ser los temas de los próximos cafés. Okay. ¿Algo más, señores? ¿Qué más? Bueno, buenos días a todos. Deseándoles buen inicio de semana, aprovechando la voz aquí. Pues rápidamente, amigos, 2 minutitos, si nos aguantan con algunos comentarios. Si no son muy específicos, pero de manera general, sí me gustaría pues comentarles, de alguna manera es parte de lo que ya se comentó, pero en un primer punto, pues hacer mucho énfasis en lo que es la contabilidad electrónica, ¿no? No olvidar que tenemos que revisar, si bien como lo comentaba Pepe, la información contable, nuestros registros contables, pero sí también no olvidar que la contabilidad electrónica, si bien esté enlazada, digamos así, los registros contables con lo que finalmente se reporta mediante la contabilidad electrónica, pues más que nada esto sería en el envío de dicha contabilidad electrónica, y no olvidar, y que no se nos vaya a pasar, que una vez que hagamos ese cierre contable, pues también así replicarlo en el envío de la contabilidad electrónica. Si bien yo creo que primeramente, en lo primero, o como parte del cierre, como lo quieran ver, el cierre contable, tenemos que hacerlo como tal, financieramente. Luego, una vez que esté perfectamente cerrado nuestro ejercicio fiscal desde el punto de vista contable, pues hacer y revisar la información que enviamos al SAT, para después preocuparnos quizás por la elaboración y el llenado de las declaraciones anuales. Y posteriormente de las declaraciones anuales, pues ya esto sería más posterior, pues ya estaríamos en posibilidad de enviar la famosa balanza 13, ¿no? La balanza de cierre fiscal, ¿no? Pero no hay que olvidar y recordar, reiterarles que, pues no obstante todo lo anterior, pues la contabilidad electrónica es una herramienta fuerte de fiscalización para la autoridad fiscal para este año, y así como está el CFDI, pues la contabilidad electrónica sin duda va a ser una de las herramientas más importantes. Entonces de ahí deriva que si llegamos un buen cierre contable, un buen cierre fiscal, y que todo nos cruce con todo nos cuadre con todo, ¿no? Otro comentario es el tema de los papeles de trabajo, que comentaba por ahí Pepe también, la importancia de resguardar y respaldar esos papeles de trabajo, e incluso, aunque seamos socialmente responsables con la naturaleza, ¿verdad? Por haber muchos decimos, pues a veces nos gusta que los imprimamos por ahí, porque como que viendo el papelito te da más confianza de lo que realmente se hizo y se llenó, ¿verdad? Y que todos esos papeles de trabajo pues sean definitivos, que cuadren con nuestros papeles de trabajo y contra nuestras declaraciones anuales. A veces nos encontramos por ahí papeles de trabajo de un año anterior que si bien es el papel de trabajo del ejercicio anterior, pues dice que es de otro año, los encabezados, las marcas, las notas, tenemos la versión final, la casi última. Entonces es importante no hacer cálculos en el aire, ¿no? Tener todo bien documentado en nuestros papeles de trabajo, todos nuestros cálculos fiscales, y sobre todo respaldarlos e imprimirlos para efecto de tenerlos a la mano en su momento. Otro comentario, si me permiten rápidamente, pues el tema de los estímulos fiscales, ¿no? Sí, por ahí dar una revisadita y sobre todo documentar también todo lo referente al cumplimiento de las reglas y todas las disposiciones fiscales aplicables
a estímulos fiscales, a facilidades administrativas. Por ahí se mencionaba el tema de la deducción inmediata, la cuestión de la no deducibilidad de los exentos, etcétera, ¿no? Una serie de estímulos que aplicamos en nuestras empresas, pero no obstante todo eso, pues y que se hayan revisado en su momento cuando se aplicaron, pues no dar por un hecho todo, ¿no? Sino que sobre todo en las cuestiones importantes, dar una nueva revisada, una nueva revisión, para efectos de que tengamos claramente que sí, efectivamente hemos cumplido con todas esas disposiciones aplicables a estos estímulos, y también en relación al tema anterior, pues hacer unos papeles de trabajo especiales para este tipo de cumplimientos. Por ahí el artículo 16, recordemos la novedad para este año, entonces tenemos que tener muy bien revisado toda esa parte, ¿no? Como parte del cierre. Y por último, si me permiten, otro tema me parece relevante cuidar para el cierre fiscal, pues es el tema de las partes relacionadas, ¿no? Sabemos que nuestra autoridad fiscal, pues se ha tomado ya últimamente la molestia, por decirlo de alguna manera, de involucrarse en ese proceso de revisión y de solicitud cada vez más profunda de la información que nosotros realizamos como empresas de nuestras operaciones con partes relacionadas, y no solamente en el ámbito nacional, sino también sobre todo esas operaciones que se realizan en el ámbito de grupos multinacionales, ¿no? Entonces, hay que eliminar el mito urbano que dice que, ¿sabes qué? Pues a mí no me aplican las partes relacionadas, yo no tengo obligación de tener el estudio de precios de transferencia, yo no tengo la obligación de presentar informaciones informativas, que hoy vimos como primer año que se amplió todo este tema de las partes relacionadas, y que realmente invitarlos a que revisemos verdaderamente que si tenemos partes relacionadas, las tengamos los elementos bien claros de cómo tenemos que identificarlas, porque las partes relacionadas estarán en los estudios de precio de transferencia, estarán en las declaraciones informativas que tengamos que presentar o que ya presentamos, estarán en la contabilidad electrónica, estarán en nuestra declaración anual. Entonces, toda esa información va a estar bien cruzadita por la autoridad fiscal, y entonces es importante como parte de ese cierre que tengamos todas estas operaciones y los saldos que arroja nuestra contabilidad en relación a este tema de las partes relacionadas. Bueno, pues esos serían mis comentarios, y pues les mando un saludo a todos. Muchas gracias, Fernando. De hecho, creo que esto de partes relacionadas es tan importante que vale la pena que preparemos un cafecito especialmente de partes relacionadas, ¿eh? O sea, porque lo vemos como algo muy lejano, pero la verdad es que lo tenemos encima, y es sumamente importante la fiscalización que viene por ese tema, ¿no? Entonces, pues sí, muy bien. Señores, ¿algo más? Ya estamos muy fuera de plazo, muy fuera de tiempo, pero bueno, creo que vale la pena, ¿no? Si alguien tiene algún otro comentario, por ahí me han estado en el chat algunas cosas que así rapidito les comento. Me decían si para los retiros de dividendos de CUFIN 2014 en adelante causa el 10%. Sí causa el 10%, eso así es. Hay que tener presente la parte no deducible de los sueldos exentos también. Acuérdense que el artículo 28, fracción 30, por ahí, que me dice que una parte de la previsión social es no deducible, pues también hay que considerarlo, por supuesto. Sí, Gabriel, no sé la aclaración de que no es el artículo 10, sino el 9, el que me dice que va a aplicar la tasa del 30%, ahí se nos fue. Sí, pues, fuera de eso, todo bien, ¿no? Si alguien tiene algún otro comentario, si no, pues, de nuevo, agradecerles a todos su participación, su tiempo, y nos vemos Dios mediante el próximo lunes, que es 26, ¿verdad? Lunes 26 de febrero. Saludos a todos y buena semana.